Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte el día de hoy en una clase más. Por acá ya nos anda estorbando un poquito el micrófono. Lo normal, pero espero que esos temas de audio ya hayan quedado totalmente solucionados. De repente ahí hacemos esta parte de bajar la voz. Este, Cualquier cosita, pues avísenme, ¿verdad? Porque pues también la garganta no nos da para todo el día estar hablando con el mismo tono, pero de cualquier forma, pues sí será un gusto ahí que estemos totalmente conectados y en el mismo canal. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase pasada, precisamente en esta asignatura, nos quedamos con el principio de la libertad y por ahí veíamos algunos temas que quiero pues retomar un poquito contigo para que pues no te vayas ahí como a medias. Estamos viendo específicamente el tema de la escuela antiautoritaria. Esta escuela que es iniciada o tiene como uno de los principales precursores, vamos a decirlo así, a Francisco Ferrer Guardia, autor español, nada que ver con, con Ferrier, pero precisamente la dinámica del día de hoy va en torno a qué tanto pues, podemos em, diferenciar, ¿no? Ya vimos un poco de la vida del autor. Recuerda que la clase pasada te hablaba pues de esta parte, ¿no? Te voy a dejar aquí el link al que puedes acceder, en el que puedes encontrar toda esta información que vamos a leer. Y mientras tanto, pues quiero que vayas anotando. Ya vimos la vez pasada un poco de su vida, bastante, ¿no? De su vida personal y platicábamos cómo la vida personal define a cada uno de los autores. Y nos quedamos en esta parte de pues su exilio, ¿no? Su exilio y algunas cositas. Le voy a dar, dame un segundito, permíteme quitar esto. Ok, ya estamos de este lado. Tenemos esta parte que ya habíamos leído, la biografía de Francesc Ferrer y Guardia. Y nos vamos a su primer exilio, ¿no? Su trabajo como revisor en la compañía de ferrocarriles le permitió convertirse en el correo que aseguraba el contacto entre los revolucionarios españoles y el exiliado presidente del gobierno republicano, nada más y nada menos que Manuel Ruiz Zorrilla, de cuyo partido republicano progresista era militante. Y ahora sí, vámonos a exilio en París, formación pedagógica y libertaria. Ok, quedamos que pertenecía a una logia masónica, conocida como la Verdad de Barcelona. Vamos hasta la parte de arriba, ahí en letras negritas, en donde dice exilio en París y formación pedagógica y libertaria. En el año de 1886 apoyó en Santa Coloma de Farnés el pronunciamiento militar del general Villacampa, partida, perdón, partidario de Ruiz Zorrilla, cuya finalidad era proclamar la República, pero al fracasar, este tuvo que exiliarse en París, acompañado de Teresa San Martí, con la que tuvo tres hijos. Subsistió dando clases de castellano, comerciante de vinos y como secretario sin sueldo de Ruiz Zorrilla hasta la década de 1890. Continuó siendo republicano, pero a partir de entonces comienza un viaje hacia el anarquismo, que ya quedamos que es pues la negación de la autoridad de un gobierno como lo conocemos hasta el día de hoy, un gobierno de un estado fallido, ¿no? En París descubrió su vocación
pedagógica. Desarrolló una brillante carrera al frente de la escuela laica que él mismo había fundado, con lo que se ganó prestigio internacional como pedagogo libre pensador y enemigo del oscurantismo, que por aquel entonces dominaba la enseñanza religiosa en España. En julio de 1892 participó en el Congreso Libre Pensador de Madrid. En 1893 se separó de Teresa San Martí y para el año de 1899 se casó con Leopoldine Bonnard, maestra de tendencias anarquistas con quien recorrió Europa. Mientras maduraba sus conceptos de educación anarquista y en el proyecto de la escuela moderna para ponerlos en práctica a su vuelta a España, profundizaba en las ideas anarquistas y conocía y hacía amistad con sus principales pensadores, Elise Reclus, Malato y Piotr Kropotkin. ¿Cómo se fundó la escuela moderna desde este punto de vista? Ah, en agosto de 1901, tras recibir una cuantiosa herencia que le dejó al morir Ernestine Menier, una rica anciana parisiense a la que había dado clases de español en el año de 1894, regresó a Barcelona, en donde se instaló y creó la Escuela Moderna, un proyecto práctico de pedagogía libertaria. Acuérdate de estas contraposiciones a las teorías de la escuela moderna por el hecho de ser nuevo y no por el hecho de ser activo. Ahí empezó todo. Se trataba de una escuela de ideario racionalista, igualitaria, laica y ácrata, no coercitiva y considerada por su fundador. Ok, te voy a dar un tip para cuando estés leyendo, porque me he dado cuenta que de repente nos pasa a todos. Si no lo investigas en el momento, se te va a olvidar. Anteriormente, en mis épocas de la infancia, teníamos que ir a la biblioteca o andar cargando. Miren, a mí se me hizo un hábito, pero por ejemplo, para el italiano, mí aquí está, no tengo la mano, para el italiano, para el inglés, aquí tengo mi diccionario, y para el italiano, acá tengo mi diccionario. Yo te voy a dar un tip que a mí me ha servido bastante, te lo dejo ahí al costo. Suponiendo que estás leyendo y dices, se trata de una escuela de ideario racionalista, ok, de pensamiento racional, cuyas ideas están enfocadas a este tipo de pensamiento, igualitaria, ok, de carácter general, por decirlo de alguna manera, laica, no sé qué es laica, laico, significado, que no tiene órdenes clericales. Es laico porque no sirve a un dogma, ya te dice bolas, ¿no? Porque no sirve a una forma de pensar religiosa. Ok. Esta suena ácrata con acento, ácrata. Perteneciente o relativo a la gracia. Chin, me voy a tener que ir al significado etimológico y ya busco. La palabra ácrata proviene del griego ácrates, que significa desenfrenado, sin control o intemperante. O sea, sé que esta escuela era racionalista, igualitaria, laica y ácrata. Ok, algo desenfrenado, vamos a darle un sinónimo, le vamos a buscar este, un ejemplo podría ser alguien que se opone a cualquier forma de gobierno o estructura de poder. ¿Podría ser una ciudad sin ley? No, podría ser una acción, no sin ley, pero una acción lo más libertaria posible. No coercitiva, ok, que no utilicen la fuerza y considerada por su fundador como natural. Ok, ese tipo, ahí te lo dejo para que aumentes un poquito más tu intelecto. El proyecto que comenzó con 30 alumnos, fíjate nada más lo que son las cosas, ¿no? Tú valoras la escuela nueva como docente cuando te vas enterando cómo inician estos proyectos como experimentales o cómo se van volviendo pues hegemónicos, sí te da que pensar y decir, tal vez no debo defenderlo tanto." Tenía para 1906 más de 30 escuelas relacionadas con el movimiento. ¿Por qué? Porque eran necesarias para el contexto actual, ¿ok? En contraposición a ella, bueno, el contexto actual refiriéndome a ese momento, ¿no?
En contraposición a ella, se impulsó una pedagogía racional con un alumnado mixto. Para la época, pues eso es, a ti se te hace normal porque llevas toda tu vida estudiando niños con niñas, pero para la época no era tan usual. En la que se abolieron prácticas retrógradas, es decir, prácticas que nos hacían retroceder, como el sistema tradicional de castigos. El crecimiento de la escuela moderna se sitúa en el punto de mira de los elementos conservadores, lo que le acarreó la enemistad de la Iglesia Católica y de muchos oficiales que veían en las escuelas laicas una amenaza a sus intereses, que subvertía las ideas educativas de la época, que son las que pues nosotros ya conocemos. Después, un momento importante en su vida, después de la fundación de la escuela moderna, fue el atentado contra Alfonso XIII. Acuérdate que en números romanos la X, la X vale 10, perdón, y cada unidad pues vale 1. Alfonso 13 y nuevo exilio. Hasta 1909 la escuela moderna fue clausurada repetidas veces y sufrió la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de Barcelona, que intervinieron directamente contra la escuela y Sintra Ferrer y Guardia, contra Ferrer y Guardia, cuando en 1906 uno de sus profesores, traductor y bibliotecario de su centro educativo, Mateo Morral, fue implicado en el atentado contra Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906, día de su boda, cuando la comitiva real pasaba por la calle Mayor madrileña, lanzó una bomba que provocó la muerte de 23 personas. Las autoridades clausuraron la escuela y se abrió un proceso a Ferrer y Guardia, quien fue detenido y juzgado, y del que quedó en libertad en 1907, es decir, un año más tarde, ya que no se reunieron pruebas concluyentes contra su persona. Mateo Morral, partidario de la acción directa, decía de Ferrer Guardia que era uno de esos débiles de espíritu que opinan que nada se puede hacer sin discursos. Al no poder abrir la escuela moderna, se trasladó a Francia y a Bélgica, donde fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. Anótalo, esto es importante, ¿eh? Al no poder abrir la escuela moderna, se trasladó a Francia y a Bélgica, donde fundó la International League. Ay, sí. La Liga Internacional es un chiste para la época, ¿eh? Si lo cachaste, muy bien, vamos entendiendo ahí los chistes pedagógicos. Si no, estamos hablando de un español en Francia que no primiciaba las ideas impuestas. Fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, continuó en París con la edición del Boletín de la Escuela Moderna y editó la revista de la Liga L'École Renov en Bruselas. La escuela renovada, la escuela nueva. La Semana Trágica de Barcelona y su fusilamiento. Ok, vamos a hablar de un evento importante en la historia de España, específicamente en la zona de Barcelona, en donde Ferrer Guardia regresó a Barcelona de nuevo, vivió allí hasta que fue detenido en 1909, acusado de haber sido el instigador, y así, anótale, no sé qué es, sale, instigador, instigador o instigador aparece, ¿no? ¿Qué es? Ok, un impulsor, un inductor, un promotor, un inspirador, un incitador, un provocador, un agitador. En otras palabras, ahí te va. Am, Ferrer Guardia regresó a Barcelona de nuevo y vivió allí hasta que fue detenido en 1909, acusado de haber sido el causante, el promotor de la rebelión obrera y popular contra la guerra de Marruecos, conocida como la Semana Trágica. El 9 de octubre se constituyó el Consejo de Guerra en la prisión Modelo de Barcelona para juzgarlo. Tenía en contra la monarquía, el gobierno y la iglesia. Algo era seguro, no iba a ganar. La monarquía, el gobierno y la iglesia. Fue hallado culpable de ser autor material del incendio del convento de Premiá y condenado a la pena capital, sin que las garantías procesales ni las pruebas aportadas en su contra dejaran
una indudable sensación de que se había hecho justicia. Murió en el foso de Santa Amalia de la prisión del castillo de Montjuic el 13 de octubre de 1909. Se negó a que le vendaran los ojos, gritando en el momento de ser fusilado sus últimas palabras, no acabadas porque la fusilería lo acalló. Soldados, vosotros no tenéis la culpa. Apuntad bien. Viva la escuela moderna. Muere inocente y feliz de... Y se marchó. Nunca se demostró que fuese culpable de lo que se le imputaba. No conozco, salvo a mi José Vasconcelos, que se las cotorreó un rato. Pero no conozco no, y ni él se salva, ¿eh? No conozco un pedagogo que no haya terminado su vida como mártir de la educación. Así es que si tú estás pensando en renovar la educación de tu país, bueno, ve pensando a lo que le digas. Vamos a hablar un poco pues, de sus últimos días, ¿no? Digo, este tema está bastante interesante. Este, Me quiero meter a esto de la semana trágica, pero te voy a dejar que lo leas por amor y por honor al autodidactismo. Este, pero lo de los últimos días para mí es importante que lo leamos todos. De lo que escribió antes de su fusilamiento, perdón, la noche anterior a su asesinato, escribió un testamento. En este podía leerse: deseo que en ninguna ocasión, ni próxima, ni lejana, ni por uno ni otro motivo, se hagan manifestaciones de carácter religioso o político ante los restos míos, porque considero que en el tiempo que se emplea ocupándose de los muertos, sería mejor destinarlo a mejorar la condición en que viven los vivos, teniendo gran necesidad de ello casi todos los hombres. Deseo también que mis amigos hablen poco o nada de mí, porque se crean ídolos cuando se ensalza a los hombres, lo que es un gran mal para el porvenir humano. Solamente los hechos sean de quien sean, se han de estudiar, ensalzar o vituperar, alabándolos para que se imiten cuando parecen redundar al bien común, o criticándolos para que no se repitan si se consideran nocivos al bienestar general. Queremos mandar un fuerte abrazo y un aplauso a este señor Francisco Ferrer Guardia, porque, miren, independientemente de todo lo que hemos comentado con relación a su vida, pues podemos encontrar a un hombre coherente, a un hombre cabal en su ideario, a un hombre de acción, como Max estilo Action Man. No, a un hombre capaz de pues dar la vida por la educación. Y mira, como docente del 2025 en México, yo sé que para ti, aunque tú quisieras, esto es algo totalmente más, quítale lo docente, lo pedagógico. Como pedagogo es nadar contra el corriente. Pero bajo estos ideales que quiero que tú, o sea, quería compartir contigo, bajo estos ideales, imagina la formación que te da como profesional el entender la vida de este autor, la vida y la muerte en este caso, ¿no? De este autor. El cómo puedes formar a una persona que no eres tú, que es bastante complicado porque jamás terminamos de formarnos en este medio de la educación. Tú sabes que es bastante difícil, pero híjole, ¿cómo le hacemos pues para que todo salga a favor? Vamos a estudiar ya en términos técnicos la parte de la escuela nueva. Dame un segundo.
Pero mira nada más, qué cosa nos acabamos de encontrar. Híjole, para mí esto es una joya pedagógica, te lo quiero compartir. Te voy a dejar el link de todo lo que vamos a ver ahorita, los links de descarga. Nos vamos a ir específicamente con los temas que nos atañen, ¿no? En la parte técnica, que debemos de conocer. No es como que, ay, venimos a ver la vida del autor, que sí va, que pues, el chisme nos gusta a todos, pero más que eso, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Dame un segundito mientras termina de cargar. Ok, Facultad de Educación de Palencia en España, específicamente de la Universidad de Valladolid, de Valladolid en España. Mira nomás lo que andamos haciendo aquí con el lenguaje, con el idioma. Ok, vamos a darle lectura a esta parte. ¿Sale? E iniciamos. Dame un segundito, lo vamos bajando aquí. Las escuelas racionalistas de Francisco Ferrer Guardia, un trabajo de fin de grado en educación social. El autor es Jorge Lázaro Martínez, que queremos felicitar y mandarle un abrazo de aquí. ¿Y saben por qué? Porque es un trabajo reciente, podemos decir, está nada de cumplir 10 años. Mira, checa esto. Específicamente nosotros en el programa, pues vamos a tenemos que saber cuál era el ideario pedagógico. Ya sabemos que era un ideario anti-autoritario. Ya vimos los principios de la escuela moderna. Hoy vamos a ver qué es coeducación de sexos y clases, la ciencia y su papel en la educación y el antiautoritarismo, el problema de los métodos, el problema ideológico, la escuela y su rol social, que son temas que vamos a debatir. Nos vamos a ir, ay, un segundito, nos vamos a ir específicamente, mira, de la página 13 que vemos aquí. Son poquitas y no, son poquitas páginas, pero a la página 25, ¿ok? Que son páginas pues, que realmente nos van a servir de mucho. Y te lo voy a dejar aquí porque es un gran trabajo, un gran trabajo. Dame un segundito. Página, mira, pues como somos un profesor que utilizamos la tecnología, vámonos. Ok, dame un segundo. Fíjate, es que luego pasa eso en los PDFs, nada más quería que vieras. La página 13 resulta ser la página 9. Entonces, abusado con eso. Por ejemplo, acá ya vamos en la 15 del PDF y del trabajo vamos en la 12. Ok, vámonos de la 13. Inauguración de la escuela moderna. El proyecto de la Escuela de Ferrer y Guardia se efectuó, anótalo, un 8 de septiembre de 1901, casi cuando se formaron las Chivas. Dato que no conocías, que no me pediste y que no necesitabas saber. En Barcelona, en la calle Bailén 56, el número total de estudiantes, como ya habíamos visto, ascendía hasta los 30 alumnos. Ojo al dato, 12 niñas y 18 niños. La noticia fue bastante notificada entre la prensa, representantes de sociedades obreras y familias de alumnos. Ferrer y Guardia lo explicaba así, cito, en la presidencia acompañábanme los profesores y la junta consultiva, dos de cuyos individuos expusieron el sistema y el fin de esta novísima institución. Se hace nueva, novicia, primera, fresca. Y así, con tan sobria sencillez, quedó creada aquella escuela moderna, científica y racional,
que no tardó en alcanzar fama europea y americana, que si con el tiempo perderá el título de moderna, vigorizará cada vez más en la continuidad de los siglos sus títulos de racional y científica. Esta enseñanza tendrá como objetivo el libre pensamiento, la coeducación perdón, de sexos, clases sociales, eliminando el sistema tanto de premios como de castigos y abriendo puertas a distintas prácticas laborales, tanto en la vida social como laboral en la naturaleza. Todos niños y niñas podrán tener la libertad de jugar y practicar ejercicio al aire libre, siendo un elemento fundamental en su propio aprendizaje. A través de esta metodología, Ferrer rompe todos los esquemas de la educación tradicional. Aquí estamos haciendo una disculpa. Siendo una de las enseñanzas más avanzadas y progresistas hasta la época. Mira qué tan progresista es que al día de hoy muchas escuelas particulares buscan esto. El pensamiento de Ferrer Guardia. Ok, vamos con este tipo de pensar, ¿no? Dame un segundito, me voy a quitar. Ok, el pensamiento de Ferrer Guardia. Escuelas racionalistas. Según Kropotkin, del que ya hablamos hace un rato, la enseñanza deberá ser racional, basada en la razón y la ciencia, excluyendo cualquier tipo de materialidad religiosa. También considera que debe de ser libertaria, con el objetivo de formar hombres libres y respetuosos con todos los demás, y mixta, siendo igualitaria tanto para hombres como para mujeres. Repito, sin ningún tipo de material religioso, debe ser libertaria para formar hombres libres y respetuosos con todos los demás, mixta de carácter igualitario para hombres y mujeres. 10 años después, Ferrer formula la Liga de la Educación Racional para la Infancia. Según él, la escuela debe de tener las siguientes características. Al igual que Kropotkin, creía que debía ser una educación racional, apartándose de cualquier símbolo místico y religioso. Muestra de esta laicidad, la educación debe ir acompañada de componentes solidarios. Además, en los boletines de la escuela moderna se contemplaba la creación de universidades populares, formación de profesores racionalistas. No solo se debía de interesarse en la inteligencia, sino también el carácter, la moral, etcétera. La moralidad debía demostrarse de forma práctica y no teórica. De esta forma, la enseñanza debía de ajustarse a las características de cada niño. Mira, vamos a hablar de esta parte de lo racional y lo libre. ¿Cuántas veces como pedagogo, como especialista en educación o como docente, te tienes que amarrar o te tienes que detener para ejercer un pensamiento libre? Por ejemplo, vas a realizar el bailable del Día del Padre, ¿no? Vámonos a algo fácil. Bailable del Día del Padre, o se atraviesa el festival conmemorativo del Día del Padre en el centro educativo en el que tú estás trabajando. Y nunca falta, ojo, no tengo nada contra nadie, pero quiero que entiendan desde la parte educativa, desde la parte laica, desde esta parte racional que nos propone el autor. Eh, ¿Cuántas veces? Espero que nunca te haya pasado, pero ¿cuántas veces un padre de familia te dice que no va a mandar a su hijo porque su religión se lo prohíbe, porque ellos no celebran ese tipo de cosas? Y tú sabes que está en la evaluación, y tú sabes que el niño es bueno, o todo lo contrario, no está en la evaluación y el niño no es bueno. Sin embargo, al proceso educativo ya le afecta por el simple hecho de no saber separar la educación o la instrucción académica
de la vida personal. En este sentido, la educación racional no solamente es un hecho que se puede enseñar en las escuelas, es un hecho que invariablemente tendría que enseñarse en las casas, pero ¿cómo le hacemos para enseñar esto? Por ejemplo, en el contexto de esa España, ¿cómo le hacemos? Cuando llevamos casi 500 años educados por una iglesia, ¿cómo le hacemos para mostrar la moralidad de forma práctica, no teórica? ¿Cómo nos ajustamos a las características del niño? La misión de la escuela moderna, estos objetivos, anótalos ahí, consiste en hacer que los niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas, libres de todo prejuicio. Mira nada más el ideario pedagógico de este autor y cómo van a pasar muchísimos años más. Ya vemos muchos todavía que no sabemos cómo hacerle. Para ello se evitaría cualquier dogmatismo, enseñando no solo el valor individual, sino la importancia también de la colectividad. Se enseñaría que para poder vivir con plenos derechos hace falta enseñar unos deberes sociales. Otro propósito de la escuela moderna era conseguir una sociedad sin desigualdades económicas, libres tanto para hombres como para mujeres. La única norma, un segundo, la única norma para entrar era que el niño tuviese más de 5 años. Por último, debemos hacer hincapié, y ahí le anotas porque estoy seguro que hincapié con H, hincar, afirmar el pie para sostenerse o para hacer fuerza, ¿ok? Debemos de hacer hincapié, debemos de hacer énfasis, ¿ok? En lo importante que era la higiene dentro de la escuela para evitar cualquier tipo de enfermedades. Ojo con lo que te voy a decir. Estamos hablando de los años 1900. La única norma para entrar era que el niño tuviese más de 5 años. Por último, debemos hacer énfasis en lo importante que era la higiene dentro de la escuela para evitar cualquier tipo de enfermedades. No como ahora que se enferma la criatura y por no llevarlos al doctor, así los mandan. No les pones cubrebocas, enferma uno, se enferma otro, se enferma el maestro, se enferma otros maestros, a otro salón y es un contagiadero de una gripa que puede durar, se vuelve estacional el asunto en las escuelas. Imagínate la relevancia de poder leer a este autor. ¿Cómo lo digo sin decirlo? Tal vez aún no te ha pasado, ¿no? Porque quizá no estés tan incluido frente a los grupos, pero de mí te acuerdas con tu primera gripa. Esta formación integral que ayudará al sujeto a desarrollarse equilibrada y armónicamente en diversas dimensiones que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Robin citaba la educación integral de esta forma. Con el nombre de educación integral designamos a la que tiende el desarrollo al desarrollo progresivo y bien equilibrado de todo el ser, sin lagunas ni mutilación, sin descuidar ningún aspecto, ningún aspecto de la naturaleza humana, ni sacrificarlo sistemáticamente a otro. Ahí nomás quedó. La escuela moderna debía ser emancipadora. Esta es una palabra que vas a utilizar mucho a partir de ahora. Más vamos a llegar con Freire y la vas a entender. ¿A qué se refiere la palabra emancipadora? Podemos entender que emanciparse es irse, alejarse, ¿ok? A liberarse, ¿ok? En estos términos, me voy, me libero, me alejo de conductas antiguas, de ideas previas, etcétera, ¿ok? El irme, el alejarme me libera.
La escuela moderna debía ser de esta forma: liberar al niño de supersticiones o de la domesticación por parte de los sectores religiosos. Creía que la educación es una lucha contra los poderes tradicionales retenidos por un pensamiento racionalista. La labor de la emancipación debía de estar encaminada sobre todo a la lucha contra la ignorancia. Eran muy comunes dentro de la sociedad y en la escuela. Por el contrario, la existencia, la razón y la ciencia eran completamente contrarias al propio analfabetismo. La ciencia y la razón contribuirían a sacar pensamientos falsos como la religión, la familia o la patria, en la que ha existido desde los orígenes y tiene en la educación la llave de poder llegar a la fraternidad, solidaridad y libertad entre todo el ser humano. Esta autonomía dentro de la sociedad moderna iba acompañada de la emancipación de dos de las instituciones autoritarias más importantes hasta aquella fecha, la Iglesia y el Estado. La creencia y los mitos han supuesto que los hombres pasen a ser sumisos ante cualquier tipo de reacción, pensando que cualquier beneficio se obtiene tan solo del trabajo y la solidaridad, impidiendo la libertad, siendo la iglesia un poder dogmático, preponderante y dominante. La iglesia impedía la emancipación, obviamente por temas que ya sabemos, y el Estado pensaba más de lo mismo. Tanto partidos políticos como gobiernos ejercían un poder dominante, evitando cualquier pensamiento ajeno, provocando a los hombres caer en su propia dependencia. Como consecuencia del esfuerzo humano, la enseñanza racional ha conseguido convencer a los seres humanos de no esperar nada de un ser superior, ficticio o real, y que deben tener más confianza en sí mismos para conseguir una sociedad libre y organizada. Ferrer quería avanzar más allá y deseaba llevar la liberación no solo en la escuela, sino también dentro de la sociedad. Esto que estamos platicando a un inicio. Cuando fue condenado por participar en el atentado contra la carroza del rey Alfonso XIII, escribió un fragmento explicando del por qué quería ver sus ideas en la prensa, en la escuela y en las instituciones públicas. Y cito: si la clase trabajadora se librara del prejuicio religioso y conservar el de la propiedad tal cual existe, hay, si los obreros creyeran cierta la profecía que afirma que siempre habrá pobres y ricos, si la enseñanza racionalista se limitara a difundir conocimientos higiénicos y científicos y preparase solo buenos aprendices, buenos dependientes, buenos empleados y buenos trabajadores de todos los oficios, podríamos muy bien vivir entre ateos más a menos sanos y robustos, según el escaso alimento que suelen permitir los menguados salarios, pero no dejaríamos de hallarnos entre esclavos del capital. La escuela moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo y para ello adopta el racionalismo humanitario, tantito, que consiste en inculcar a la infancia el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que con su reconocimiento pueda luego combatirlas y oponerse a ellas. En la escuela moderna no se debía de someter a ninguna autoridad, no apoyaba a ninguna escuela, ni laica, ni neutra, ni nada. ¿Ok? Sobre todo que las anteriores, las escuelas, estén sometidas a la injusticia, explotación o desigualdades entre clases sociales. Por tanto, no encontraba neutralidad a los reformistas burgueses, a quienes dirigía críticas fuertes. En cuanto a la coeducación, se creía que la madre era la primera pedagoga del hijo o de la hija. Premio o castigo. El cerebro de los niños suele ser moldeable, por tanto la mujer debía de saber y tener una educación racionalista integral y libertaria. Mujeres así educadas serán madres en el verdadero sentido natural y social, no transmisoras de supersticiones tradicionales, y enseñarán a sus hijos la integridad de la vida, la dignidad, de la libertad, la solidaridad social,
no el acatamiento a doctrinas aniquiladas y esterilizadas por agotamiento y la sumisión a jerarquías absolutamente ilegítimas. Ferrer en su último momento, cuando lo iban a ejecutar, como ya vimos, gritó de manera desesperada: ¡Viva la escuela nueva! Que cómo me encanta esta parte de la lectura, porque mira, normalmente bajo estas ideas podemos comenzar a entender, ¿no? Del por qué, como, pues sí, como persona a veces no disfrutas tanto leer, aprender o saber, ¿no? Es bastante importante que, pues, te des cuenta que en realidad lo que a veces pues, no te permite seguir adelante está en tu educación inicial. He de decirlo, en la mayoría de casos así es. Tu historia de vida, dicen por ahí los psicólogos, los conductistas. Infancia es destino. Vamos a ver en términos de este autor el concepto de educación racionalista y el papel del educador. La educación del hombre desde el inicio de la historia es algo complicada, ¿no? Eh, no se puede conseguir de buenas a primeros o a la primera. Es uno de los, pues sí, de estos retos que menos esfuerzos se invierten, porque si mira, si todos le invirtiéramos a cumplir con nuestras expectativas educativas, otra cosa sería. La tarea de educar a un joven es una de las más difíciles. Corre el riesgo de que el niño se moldee según el propio modelo del educador, utilizando una enseñanza por hechos. Porque en la escuela tradicional, nueva, activa, moderna, contemporánea, la tecnológica, tecnócrata, la que tú me quieras decir, el modelo siempre es importante y normalmente los hechos hablan más que las palabras. Piotr Kropotkin incluyó la idea de la educación permanente, siendo esta una evolución en constante cambio. La educación no tiene como objetivo transformar al maestro de principiante a especialista, sino que tiene que tener una buena preparación para proporcionar una pesquisa a la verdad, siendo fundamental la motivación y experiencia en el aprendizaje, obligando a los hijos a estudiar escrituras en esquemas en vez de insistirles a que ellos lo hagan por sí mismos. Se les enseña de manera superficial, repitiendo lo mismo de manera monográfica, sin importar lo que verdaderamente piensan. ¿Cuántos padres les hemos enseñado a nuestros hijos lo que nosotros aprendimos y no lo que a ellos les interesa? El educador debe de entenderse como una de las propuestas más importantes. Émile Armand, autor francés, cree que la educación debe de ser una propuesta de inicio y el educador debe de actuar como un iniciador en contra de la educación tradicional en la que, según el papel del ser humano, es plasmar la voluntad y las especialidades del docente. El profesor debe ser un iniciador en la capacidad, me atrevo a decir, de proporcionar libertad y autonomía al propio alumno. ¿Cómo le haces para separar al alumno de estas ideas que ya traen en casa? Para que se vuelva él. El profesor debe estimular y guiar al alumno a la autoformación y el autoaprendizaje. Por otro lado, otra tarea fundamental es que puedan encontrar la curiosidad del entorno que nos rodea. Por su parte, Jan Griff cree que los propios docentes han convertido la educación en un elemento represivo, siendo la escuela un espacio deshonroso para cualquier persona. Unas ideas propias de altos poderes burgueses carentes de profundizar críticamente al alumno, cultivando a los alumnos ideas predefinidas en libros de texto, siendo así más sumisos
Habilita a un pensamiento de obediencia creada de manera ficticia por jueces, sacerdotes, aristócratas o poderes políticos. Es como tener a un niño enfrente y darle las ideas para evaluarlo con mis propios términos. Paul Robin cree que el educador debe de ser un informador y también un ejemplo de poder encontrar un ejemplo de práctica hacia la libertad y hacia el compañerismo. Pero ¿en dónde encuentras un ejemplo de estos? Una, si tal vez en mi contexto inmediato no los haya. Dos, no se genere. Y tres, ¿crees que es el ideal? Ojo con esto que voy a decir. También debemos hablar de la familia como medio fundamental en la educación de los hijos. Si como hemos comentado, la escuela es un medio en la que se producen una dominación de valores por parte de los docentes, no podemos olvidarnos del papel que desempeña la familia desde el nacimiento, que relaciona el niño a través del entorno que lo rodea. Para perdón, para Bakunin, el papel de los padres perjudica a los niños, aplicando métodos autoritarios, provocando en un futuro la falta de libertad. Cree que es necesario un nuevo sistema educativo, erradicando el papel del opresor de los profesores y padres en una nueva sociedad, valorando positivamente la solidaridad, apoyándose en las propias capacidades de los alumnos. De este modo, estos valores se transmitirían de generación en generación, provocando un mayor bienestar humano. Reclus, pensador anarquista, cree que la familia debería de esforzarse en el afecto, en detrimento, en caída o en contraposición o restando el poder del prejuicio de escritos y estamentos superiores. La definición de padre no debe de provocar la superioridad ante el hijo en todas las relaciones cotidianas. Mira, quiero dejar esta parte, terminar con esta parte de la coeducación para leer estos últimos dos párrafos y poder hacer un debate durante la clase. ¿Ok? Dame un segundo. Un segundín, un segundín. Okay, ahí le vamos a dar control menos, un poquito. Ok, ojo ahí con tu percepción, ¿eh? Porque a partir de este ejercicio, pues lo vamos a cambiar absolutamente todo. Coeducación de ambos sexos en un país culturalmente atrasado, cultural e intelectualmente. La coeducación fue un progreso grandísimo, tanto para las niñas como para los niños. Aunque no era una excepción en los pueblos más rudimentarios, el cura o algún vecino se veía en la obligación de enseñarles a niños y a niñas en una misma clase. Era legal si no tenían los recursos suficientes, eh, por ejemplo, los ayuntamientos, para pagar un maestro y una maestra. Porque acuérdense que, mira, estamos hablando de una educación ya más contemporánea y aún encontramos, pues, estos casos en donde creíamos, bueno, es que mira, no quiero culpar, vámonos a la educación de este contexto, pero aún creíamos que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y sin embargo estábamos buscando una igualdad en la convivencia. Iba a ser prácticamente imposible. ¿Quiénes sí podían, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Los pobres. Y no todos, ¿eh? Solamente aquellos pobres que quisieran tener derecho o acceso a la educación. Sin embargo, en ciudades y villas era completamente inusual poder ver escuelas mixtas. Ferrer tuvo la ocasión de poder verlo en un pequeño pueblito. Estaba bastante atento y preguntaba a cualquier persona si tenía niñas en su familia, aunque el trabajo cansado, aunque el trabajo se hacía cansado, al final daba frutos, ¿no? Por esta parte que te digo, mira, realmente estás educando a la nueva sociedad, es lo que deberías de estar pensando. La coeducación se definía como algo indispensable dentro de la realización de la escuela moderna.
en cierto modo, la exclusión que había existido durante muchísimo tiempo. Ferrer explicaba lo que entendía por igualdad. La naturaleza, la filosofía, la historia enseñan contra todas las preocupaciones y todos los atavismos que la mujer y el hombre completan el ser humano. El desconocimiento de verdad tan esencial y trascendental ha sido y es causa de males gravísimos. Ferrer cree que la enseñanza mixta, perdón, se iba poniendo en marcha por los pueblos más sabios, creyendo que desde pequeños los dos sexos podrían experimentar la inteligencia, siendo la mujer la compañera del hombre, incluso en las celebraciones no religiosas, en las que se unen marido y mujer, se dice que el hombre es la compañera de la mujer. Ojo, se dice que el hombre es la compañera de la mujer. Dentro de la religión cristiana hemos visto cómo el papel de la mujer se ha visto infravalorado por una sociedad patriarcal que la ha convertido en un ser oprimido atada de pies y manos o de pies a manos, tratándola como si fuese un juguete roto. Y si, por ejemplo, tú estás pensando como de, sí, sí, cierto, tampoco es nada que alabar, el que te hayas dado cuenta. Digo, al final del día, en cualquiera de los dos aspectos, estas ideologías son tristísimas para el desarrollo de la humanidad. A la humanidad mejoraría con más aceleración, seguirla con paso más firme y constante el movimiento ascensor del progreso, complicarla, centuplicarla, perdón, para su bienestar, poniendo a contribución del fuerte, impulsivo sentimiento de la mujer las ideas que conquista la ciencia. Después vamos a hablar de cómo es la coeducación en las clases sociales, pero para ese tema voy a necesitar escucharte en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez García. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta parte y ahorita nos vemos en la clase en vivo. Bye.